Vamos a recomenzar con la tercera sesión, Materialidades del mito del Andaluz, que va a estar integrada por dos especialistas en el tema, el primero de los cuales es el profesor Juan Calatrava Escobar, que nos va a hablar del mito del Andaluz en la construcción histórica de la arquitectura. Para mí es un honor poder darles la palabra. Nos conocemos desde hace muchos años, nos estimamos desde hace muchos años y en mi caso particular yo lo considero profesionalmente y personalmente por encima de todo. Creo que es una de las mentes más lúcidas que hay en la Universidad de Granada. Por tanto, con buen criterio, dejó de ser director de la Escuela de Arquitectura y ha dedicado su atención fundamentalmente al estudio de la arquitectura, puesto que él es catedrático de Historia de la Arquitectura de la Escuela de Arquitectura Técnica Superior de Granada. Y es una reconocida personalidad en su campo de trabajo, aunque mantengo con él una cierta divergencia, que nunca la he confesado, pero la confieso ahora, y es que es un hombre más pegado a las interpretaciones ideológicas, que la escuela granadina ha tenido tanto éxito y no ha descendido más aún, por lo menos de lo que me hubiera gustado a mí, hacia los aspectos más materiales, que evidentemente son el pariente pobre de todos los trabajos, pero como gusto de decir a mis alumnos, el eje principal de la historia es los procesos de trabajo. Si me equivoco, que me corrija. Entonces, creo que vamos a disfrutar todos del conocimiento, de la profundidad y de la sinceridad de Juan Calatrava. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Pues para mí sí que es un honor que me presente Antonio Malpica. Como él ha dicho, somos amigos desde hace 40 años. Y bueno, y le agradezco mucho también esta presentación, que como siempre es él, que tiene su parte panegírica y también su zurriagazo, como Dios manda. Sí, Antonio siempre ha sido así y por eso lo queremos tanto. Entonces, pues bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme a estar aquí. Y yo quisiera comenzar con una cuestión que no es habitual. Todos hemos dedicado libros publicados y demás. Yo quiero dedicar esta conferencia y quiero dedicársela a un extraordinario arquitecto y mejor persona que está en la mente de todos los que lo conocemos, claro, de todos los de la Alhambra, que tiene una relación estrechísima con esta casa y que ha pasado por muy malos momentos. Me refiero obviamente a Antonio Jiménez Torrecillas, arquitecto, como digo, muy ligado a esta casa, y espero que en su convalecencia de su terrible enfermedad, pues algo de esto le llegue y le reconforte ese amor que tiene por la Alhambra. Como esto se va a grabar, creo, o se está grabando, pues me gustaría que quedara esta constancia de cuánta falta nos hace Antonio a todos, y yo creo que aquí también en la Alhambra, y seguramente la directora compartirá este sentimiento. Bueno, pues voy a resumir en el brevísimo tiempo que tenemos, a resumir a uña de caballo 200 años. Voy a empezar en 1766 y voy a terminar en 1953. Son prácticamente 200 años en los que espero explicarme y contar de manera telegráfica hasta qué punto la visión de la arquitectura islámica, de la arquitectura de Al-Ándalus, de una arquitectura mitificada en la que no se hace
distinción, en la que solo muy tardíamente se empieza a hacer distinción entre periodos, entre áreas geográficas, entre áreas culturales, pues hasta qué punto, decía, esta arquitectura islámica, en la confrontación con esta arquitectura islámica ha sido una piedra de toque en un proceso que es un proceso que nos interesa particularmente a los que nos dedicamos a la historia de la arquitectura, que es el proceso en el cual se construye precisamente esa idea de la historia de la arquitectura española, que como toda historia es un constructo intelectual, no es algo que esté dado a priori, sino que es una construcción con un fortísimo componente mítico. Y esto ha sido muy bien estudiado para el caso de la arquitectura francesa, de la arquitectura alemana, cómo se construye fundamentalmente a lo largo del siglo XIX, como era de esperar, pues un discurso nacionalista en torno a qué es la arquitectura francesa, qué es la arquitectura alemana, qué es, como decía el célebre libro de Nikolaus Pevsner, dónde está the Englishness of English art, dónde está la anglicidad del arte inglés. Todo esto en España pues es una historia apasionante, cómo se va construyendo esto. Y quizá una de las piedras de toque diferenciadoras en el caso español es que aquí, para construir un cierto sentido de la historia de nuestra arquitectura, había que confrontarse con el pasado árabe, con los restos del pasado árabe, del pasado islámico, restos materiales gloriosos como la mezquita de Córdoba, como la aljafería de Zaragoza y, sobre todo, en primer lugar, en el primer rango mítico, la Alhambra de Granada, como es bien conocido. Entonces yo empezaría... Las imágenes son casi de acompañamiento porque son archiconocidas. Quizá para los ponentes no españoles les puedan resultar algo más novedosas. Yo empezaría en 1766, el momento en que la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ese fenómeno académico tan conocido en Francia y que España trataba de emular, la Academia de San Fernando pretende poner en marcha por primera vez una enseñanza moderna de la arquitectura y quieren fundamentar qué ha de aprender el arquitecto. Y a la búsqueda de modelos históricos de en qué ha de fijarse el arquitecto moderno para diferenciarse del mundo de la práctica, del mundo del aparejador, del albañil, del maestro de obras, pues se buscan desesperadamente modelos históricos. Por supuesto, los modelos del clasicismo están ahí, pero una cosa verdaderamente importante es que en este viaje de 1766 se envía una expedición de arquitectos a dibujar los monumentos árabes de Granada y de Córdoba, con la idea absolutamente pionera y novedosa en este momento de integrarlos en esa escala de modelos de la arquitectura española, modelos a nivel inferior, siempre un punto por debajo de los modelos clasicistas, pero ahí están. Resultado de esta campaña de 1766 fue una publicación realizada tardíamente, en 1804, el libro titulado Antigüedades Árabes de España, dirigido por José de Hermosilla, del cual pues son estas imágenes que muestro, donde aparece, digamos, ya esa ciencia ilustrada, ese corte topográfico del terreno de la Alhambra, sustituyendo a tantas estampas barrocas y, sobre todo, donde por fin queda superado el tema de la censura de tipo religioso que había caído sobre la arquitectura árabe, esa censura contrarreformista, digamos, anclada todavía a los estereotipos de la conquista, de la expulsión del Islam del suelo español. Todo eso a la altura de finales del siglo XVIII queda ya superado y se trata ya de una cuestión cultural, no de una cuestión religiosa. Pero en esta expedición de 1766, en la que hay un hecho tan moderno como reivindicar la pertinencia de la arquitectura árabe española como modelo, se realiza también una operación que es muy visible y que lastra durante mucho tiempo nuestra comprensión de la arquitectura árabe. La arquitectura árabe o islámica o hispano-árabe es elogiada en la medida
en que se puede parangonar con la arquitectura de tradición clásica, con la arquitectura occidental de tradición clásica cristiana. Cuando los académicos del 66 quieren elogiar la Alhambra, para elogiarla tienen que inventarse otra Alhambra diferente, tienen que inventarse una Alhambra que responde a los estereotipos de la simetría clasicista. Y es entonces cuando hacen este célebre dibujo tantas veces reproducido, en el cual hacen un levantamiento perfecto de la zona Patio de Comares, Leones, etcétera, pero para un arquitecto clasicista de finales del siglo XVIII, si un edificio es bueno, solo puede ser simétrico, y entonces es necesario inventarse unos dos patios aquí, este otro aquí, y al final, como por arte de magia, te sale el Escorial, te sale la planta del Escorial, que es el modelo operativo. Es decir, elogio, integración, pero al mismo tiempo forzamiento de las cualidades intrínsecas de esa arquitectura. La historia continúa con libros de los cuales no voy a detenerme en ellos. Distintos historiadores de la arquitectura van poco a poco dando entrada a la arquitectura árabe en el hilo conductor de la historia de la arquitectura hispana. En 1829, las noticias de los arquitectos y arquitectura publicadas por Eugenio Yaguno se plantean ya en el programa de la obra dividir la historia de la arquitectura española en 10 épocas. Habría mucho que hablar sobre estas 10 épocas, pero ahora lo que nos interesa es concretamente que ya una de ellas, concretamente la quinta, aparece dedicada a la arquitectura hispanoárabe. Esto solamente a nivel programático, porque luego en el desarrollo de la obra esta hipotética quinta época se pierde, no aparece jamás en el texto definitivo, y solamente hay algunas menciones sueltas a la Alhambra, pero sobre todo a intervenciones posteriores cristianas en la Alhambra. Para los ilustrados, para esta obra, la arquitectura islámica era culpable sobre todo de desconocer el equilibrio racional y las normas clásicas, y mostrar, ya se dice en 1829, mostrar esas dos tachas que el discurso orientalista lanzará siempre sobre el arte islámico en general y sobre la arquitectura en particular, y que aparece ejemplificado en estas pinturas orientalistas que son muy conocidas. No me detengo a explicar qué es cada una de ellas, pero, como decía, esa doble tacha que se da la mano. Por un lado, un mundo islámico que es de tosquedad, grosería, barbarie, crueldad, es decir, el hombre islámico dominado por las pasiones, frente al hombre occidental, que es aquel en el que se ha conseguido que la razón triunfe sobre la parte animal del hombre. Y, en segundo lugar, contrapunto a todo ello, refinamiento ostentoso, delirio ornamental, voluptuosidad, el mundo del harén, ese mundo, digamos, de refinamiento absoluto. Si seguimos adelante, esta historia aparece jalonada por títulos. Yo lo he estudiado más a fondo en otro lugar. Si alguien está interesado en conocerlo más detalladamente de lo que puedo contar aquí, pues con mucho gusto le daré la referencia. Es decir, esto no es primicia, lo tengo escrito con más detalle en otros sitios. Pero otras obras, por ejemplo, 1833, el Manual de Historia de la Arquitectura de Inclán Valdés, es una reivindicación de la arquitectura gótica en la que solo se alude a lo islámico para hablar, cito literalmente, de la furiosa tempestad de la invasión árabe, que es elevada al rango de causa principal de decadencia de las artes en España. Es decir, una reivindicación del gótico que excluye clarísimamente. Esto es 1833. Pero solamente después, en 1837, lo que quiero decir con esto, con esta acumulación de fechas, es que esto no es un proceso lineal en el que se vayan quemando etapas, sino un proceso marcado por una gran simultaneidad, donde hay un debate muy vivo
entre partidarios, detractores, partidarios de incluir la arquitectura árabe como modelo, y solamente 4 años después, en 1837, uno de los grandes teóricos de nuestra arquitectura, Antonio de Zavaleta, una figura fundamental de nuestro romanticismo, tiene la rara habilidad de ligar la arquitectura árabe y su ornamentación y sobre todo su colorido con el debate absolutamente contemporáneo que estaba teniendo lugar en la arquitectura europea sobre el color, sobre la virtualidad del color en la arquitectura, el descubrimiento de que los templos clásicos no eran en absoluto blancos, como quería Winkelmann, sino que estaban pintados de una manera, además, chirriante, colorinera, por decirlo de modo coloquial. En este proceso amplio de reivindicación del color en la arquitectura, un personaje como Zavaleta rescata por ahí a la arquitectura islámica. Y no es ninguna casualidad que la reivindicación de Zavaleta coincida con este personaje que tenemos, vamos, no Joseph Paxton, que es el autor de la arquitectura, sino con este otro personaje bien conocido, que es Owen Jones, al que hace un par de años la Alhambra le dedicó una exposición, un personaje que visita la Alhambra en 1834 y en 1837, justamente el año de Zavaleta, que publica ese libro que tenemos ahí en pantalla, que aparece en portada con el célebre verso de Victor Hugo sobre la Alhambra, que es la Alhambra, planos, alzados, secciones y detalles. Owen Jones es, como ha sido estudiado, como estudiamos con motivo de aquella exposición, un personaje clave en el sentido de que él, en conexión también con toda una generación de intelectuales españoles, comenzará a sacar a la arquitectura árabe de su estatus de inferioridad. Hasta ahora la arquitectura islámica, hasta mediados del siglo XIX, y para muchos continuará incluso después con este tema, hasta estos momentos la arquitectura árabe había estado relegada a las categorías de lo exótico, de lo fantástico, de lo onírico, de la leyenda, de la ensoñación. Es decir, era una arquitectura que al mismo tiempo, sobre lo que, mientras aparentemente se lanzaban elogios completamente ditirámbicos, los elogios se hacían de tal manera que quedaban anclados en categorías estéticas inferiores a las categorías del clasicismo, las verdaderas categorías codificadas desde el Renacimiento y que eran las auténticas para la construcción de esta arquitectura. Con Owen Jones, con Zavaleta, con José Caveda, del que ahora hablaré, la arquitectura árabe empieza a ser estudiada en sus propias características originales. Owen Jones llegará a decir que la arquitectura islámica, que en Granada concretamente, que en la Alhambra, se pueden encontrar nada menos que las leyes científicas de uso del color y del ornamento. En un siglo XIX marcado por la obsesión por encontrar leyes científicas para todo, en donde los artistas quieren ante todo ser químicos o ser geólogos o tener unas certezas similares a las que está acumulando el discurso científico. En estos momentos Owen Jones dice, si quieren ustedes ver las leyes científicas del ornamento y del uso del color, vayan a la Alhambra. Vayan no a extasiarse, a lanzar ensoñaciones románticas, sino a estudiar en detalle las relaciones de peso de los colores, las relaciones entre colores primarios, secundarios, terciarios, es decir, un discurso completamente científico que empieza por primera vez a otorgarle a la arquitectura islámica su puesto de pleno derecho en la historia de los estilos. Todo esto, en fin, podríamos dedicarle la charla a Owen Jones, como de hecho ya hemos hecho otras veces en este mismo lugar, pero en fin, se trata de ir quemando etapas. Otro ejemplo importante nos lo podría dar,
no cuento lo que es todo esto. Como he dicho, eran imágenes meramente de acompañamiento. Los que nos dedicamos a las clases de historia de la arquitectura no sabemos trabajar sin estampicas. Entonces, pues bueno. Otro ejemplo de todo ello podría venir dado por Francisco Pi y Margall, cuando publica en 1851 el célebre político e intelectual, que publica en 1850-51 el tomo dedicado al Reino de Granada de la colección Recuerdos y Bellezas de España. El tomo de Pi y Margall es una especie de bisagra, una especie de pivote, porque por un lado recoge todo el discurso de la ensoñación, todo el discurso romántico de lo que podríamos llamar el no sé qué, el siento algo delante de esto, pero que no sé explicar muy bien porque carezco de categorías estéticas para ello. Pero al mismo tiempo, Pi y Margall en este mismo libro empieza a reivindicar un conocimiento archivístico, un conocimiento de archivo de primera mano por parte del historiador, y empieza a reclamar algo fundamental, una periodización de la arquitectura islámica. Porque hasta ahora la arquitectura islámica o hispano-islámica no se había beneficiado de la historia, como sí lo hacía la occidental. La occidental se dividía en románica, gótica, renacimiento, y la arquitectura islámica parecía esencialmente igual a sí misma desde el 711 hasta 1492. Caveda es el primero que empieza a reclamar una periodización, y esto es todo un síntoma de cómo estamos empezando ya una integración mucho mayor en los esquemas de la historia de la arquitectura. Este punto llegará sobre todo con José Caveda, cuando José Caveda publica en 1848 la primera gran historia de la arquitectura española, un libro titulado muy anodinamente Ensayo histórico sobre los diversos géneros de arquitectura, que se podría haber llamado perfectamente Historia de la arquitectura española, y donde Caveda lanza ya una afirmación rotunda de la originalidad de la arquitectura árabe, de cómo la arquitectura árabe tiene una originalidad absoluta, derivada de sus propias condiciones históricas, religiosas, de las condiciones de su creación, y además Caveda empezará a hablar de una estructuración interna, una estructuración histórica interna de la arquitectura española. Ya no se hace, digamos, por caricaturizar un poco, ya no se hace un capítulo de románico, otro de gótico, otro de renacimiento, otro de barroco y otro de arte islámico. Ya empezará a haber un capítulo de arte califal, otro de taifas, otro de arte nazarí, aplicando los esquemas que habían sido ensayados por Vasari en su historia de los artistas del Renacimiento, los esquemas de orígenes, esplendor y decadencia. En el caso de la Alhambra se mezcla una especie de respeto por la exuberancia ornamental, pero también una cierta conciencia de canto de cisne de la arquitectura islámica. Y estas construcciones historiográficas se complicarán cuando en 1859 José Amador de los Ríos empieza a reivindicar también una categoría nueva que pone sobre el tapete, la arquitectura mudéjar. El mudéjar es esa arquitectura, digamos, que tiene la respetabilidad de la arquitectura cristiana, pero el sentido de la ornamentación y del uso honesto del material que presenta la arquitectura islámica. A partir de aquí, el mudéjar se convertirá en un continuo punto de debate, en una especie de Guadiana que en la historia de la arquitectura española se hunde, reaflora en determinados momentos, y siempre aparece el gran debate sobre el mudéjarismo, el neomudéjar, ¿es el mudéjar un estilo propiamente español o no lo es? Es decir, todos estos debates que hoy día nos pueden resultar anacrónicos y obsoletos, pero que en su momento contribuyen enormemente a esta cuestión de la creación de un discurso historiográfico. Podemos considerar entonces que a mediados del siglo XIX
en este aproximadamente siglo que ha transcurrido desde que empecé en 1766, con pasos adelante y pasos atrás, la historia de la arquitectura hispano-islámica ha quedado definitivamente integrada en el relato histórico de lo nacional, en el relato histórico de la arquitectura de la nación española. Lo que es significativo es cómo todo esto se plasma a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en una historia ya arquitectónica que es verdaderamente interesante porque nos demuestra el decalage, el abismo, la diferencia que puede haber entre las elaboraciones intelectuales y la puesta en práctica de la arquitectura. De esta historia, que es la historia del neoarabismo arquitectónico, muy rápidamente voy a enseñar solo unos ejemplos que son especialmente significativos para la plasmación de la imagen de lo nacional. Son los pabellones con los cuales se presenta España en las distintas exposiciones universales del siglo XIX. Y es enormemente significativo que haya una oscilación que casi se convierte en un eco del debate historiográfico entre pabellones neorrenacentistas y pabellones neoárabes. En determinados momentos España quiere ser renacentista y en determinados momentos España quiere presentarse como heredera de su imagen orientalista, de su imagen neoárabe. La primera vez que hubo pabellones nacionales fue en París, en 1867, y allí se optó por un neoplateresco, en fin, este edificio que tenemos aquí de Jerónimo de la Gándara. Sin embargo, en Viena, en 1873, el neoarabismo, el orientalismo gana terreno. Y sobre todo, además, son edificios en los cuales se hace caso omiso de todo ese esfuerzo intelectual con el que Caveda o Amador de los Ríos habían deslindado lo que era Califal, lo que era Taifa, lo que era Almorávide, Almohade o Nazarí. De todo este debate intelectual poco llega a esta arquitectura concreta, que queda confundida en un totum revolutum, en una confusión absoluta, donde la vaga imagen orientalista es una imagen de fragmentos recompuestos, de trozos de la Alhambra, de la Giralda, de la Mezquita de Córdoba, de la Aljafería, es decir, una arquitectura que en su realización concreta está negando o como mínimo obviando ese enorme esfuerzo historiográfico que se estaba haciendo paralelamente. Esto es Viena, el pabellón oficial de España, y luego la caseta que se montó en el Prater con vinos de Jerez, esa caseta de los González de Jerez, nosotros siempre con nuestras grandes aportaciones tecnológicas, mientras otros llevaban locomotores, cañones Krupp, máquinas de vapor, nosotros los González de Jerez, pero bueno, eso es así, que le vamos a hacer. En 1878 el neoorientalismo, y además el neoorientalismo de totum revolutum, como lo he calificado, pues queda consagrado con este pabellón de Rafael Ortiz de Villajos en la calle de las Naciones de la exposición de 1878. Aquí está, he preferido en vez de una fotografía el cuadro de Alejandro Ferrán porque se ve mucho mejor la policromía restallante de este edificio que llamó enormemente la atención entre el público, pero un edificio donde aparece como fachada, por ejemplo, un trozo tomado claramente del Patio de los Leones, en los extremos son más bien de la Mezquita de Córdoba, es decir, es una especie de compendio un tanto arbitrario de arquitectura hispano-islámica. En 1878, curiosamente, un comentarista francés de los pabellones de la exposición se preguntaba, quedaba perplejo ante la imagen que daba España aquí y se preguntaba, decía, ¿por qué los españoles han decidido autorretratarse con la arquitectura de una nación que los tuvo sojuzgados durante 8 siglos? Terminaba diciendo, ellos sabrán. Bueno, en 1889, en la exposición de la Torre Eiffel, pues llega ya el delirio, porque Arturo Mélida y Alinari
pues decide proponer un compendio. Es decir, en este debate entre si somos herederos de la España musulmana o si somos renacentistas, pues al final Arturo Mélida dice, pues somos de todo, somos de todo. Y entonces aparece ahí un edificio que es orientalista en su tramo central, medio gótico a la veneciana en sus tramos centrales y claramente plateresco en los extremos, es decir, un delirio absoluto, un híbrido monstruoso que solo se explica porque se trata de una arquitectura absolutamente atenta a esta idea de cómo ha de evolucionar la representación nacional. En 1893, en la exposición colombina de Chicago, es Rafael Guastavino, ese arquitecto valenciano extraordinario que construyó medio Estados Unidos con sus célebres bóvedas ligeras tabicadas, pues es Rafael Guastavino el que construye este pabellón donde la referencia vuelve a ser gótica. Es la lonja de Valencia, mal traída, mal retratada, pero bueno, el origen es claro. Y en París, en 1900, Rafael Urioste vuelve a optar por el Renacimiento frente a la imagen orientalista. Pero también en 1900 llega ya el delirio absoluto con la instalación por parte de un arquitecto francés, de Dernaz, de un espectáculo, de un gran parque temático con más de 5.000 metros cuadrados, que era este espectáculo multiforme titulado Andalucía au temps de mort, donde esta supuesta Andalucía, aquí sí que hay mito de Al-Ándalus, porque en esta supuesta Andalucía había de todo. Había un barrio de Tánger, había un barrio de Toledo, Toledo asimilado a Andalucía precisamente porque es esta confusión siempre entre Al-Ándalus como España islámica y Andalucía como región. Había, por supuesto, el Patio de los Leones, que está ahí, pero con unas arquerías que no corresponden para nada. Y había sobre todo esta gran plaza de torneos donde había de todo. Había combates entre caballeros cristianos y musulmanes, había cacerías, supuestas cacerías de fieras, había ataques contra caravanas en el desierto, figurantes vestidos de caravaneros y de pronto unos tíos que les salían por los lados y demás. Y había ya el colmo de los colmos, bodas gitanas en ese espacio. Es decir, el efecto que podríamos llamar de confusión, de orientalismo confuso, que prescinde por completo del esfuerzo absoluto de los intelectuales por deslindar, por integrar en una historia coherente, pues está ahí. Muy rápidamente ya, en 1910, en Bruselas, el comisario regio para la exposición es el marqués de Escoriaza y es él quien decide que el autor del pabellón de España sea Modesto Cendoya, el mismo arquitecto que prácticamente el mismo año había construido esa pieza maestra del orientalismo arquitectónico que es el Hotel Granada Alhambra Palace. Y termino ya trayendo a colación la figura de Leopoldo Torres Balbás. Leopoldo Torres Balbás es el definidor de un nuevo tipo de arabismo, de un nuevo tipo de arabismo arqueológico. En fin, no voy a explicar ahora esta figura fundamental que marca un giro en la historia de la restauración arquitectónica y en la historia de entender la arquitectura islámica. Sus volúmenes sobre arquitectura islámica para la colección Ars Hispania siguen siendo una obra de referencia. Y en 1929 Leopoldo Torres Balbás, que ya era arquitecto de la Alhambra,
pues recibe el encargo del pabellón de Granada en la exposición iberoamericana de Sevilla, que luego fue destruido por un incendio. Aquí lo tenemos. Es decir, se construyó solamente una parte del ambicioso proyecto. La historia es divertidísima, vamos, divertidísima y trágica, porque es una historia llena de facturas impagadas, de problemas de dinero, en fin, de pequeña picaresca miserable bueno, que al pobre Leopoldo Torres Balbás y a otras personas los volvió locos. Pero, en fin, el caso es que aquí tenemos el último ejemplo, el último de los que yo voy a contar, luego hay más, el último ejemplo de toda esta trayectoria de pabellones universales con una arquitectura árabe absolutamente, yo diría, austerizada, con una arquitectura sobre la cual Leopoldo Torres Balbás ha volcado todo ese afán suyo por defender la arquitectura popular, la arquitectura austera, la arquitectura vernácula. Con Leopoldo Torres Balbás se produce el encuentro entre un arabismo revisitado, redefinido y un renovado interés por lo vernáculo como fuentes de construcción de la arquitectura estrictamente contemporánea, como arquitectura que ya no es histórica en sentido emocional, sino que puede constituir verdaderamente una lección para los arquitectos contemporáneos de los años 20 y 30. Pero la lección de Leopoldo Torres Balbás no cae en saco roto. Viene la guerra civil, en fin, todas las historias que sabemos, pero cuando en 1950 los arquitectos españoles, un grupo de arquitectos españoles, una vez transcurridos los años más duros del primer franquismo, deciden que quieren recuperar el tono de la arquitectura moderna española, deciden precisamente reunirse en la Alhambra. En octubre de 1952, un grupo de arquitectos, personas de primer orden, Fernando Chueca Goitia, Rafael Aburto, Francisco Cabrero, Miguel Fisac, personajes de primera línea del panorama contemporáneo. Solo faltaban los catalanes, que estaban en Barcelona haciendo otras experiencias modernas un poco diferentes. Y de esta reunión saldrá el célebre manifiesto de la Alhambra. El manifiesto de la Alhambra lo resumo en un minuto diciendo que es el momento en que definitivamente se cierra el episodio de la Alhambra orientalista. La Alhambra deja de ser una referencia ornamental y se convierte para estos arquitectos en una lección de arquitectura, de volúmenes, de espacios, de construcción. Los autores del manifiesto, redactado por Fernando Chueca Goitia, los autores colectivos del manifiesto llegan a comparar las torres de la Alhambra con los rascacielos de Manhattan y con la arquitectura de Frank Lloyd Wright. Es decir, se trata ya de olvidarnos de esa tradición en la que la Alhambra era sobre todo fuente de ornamentos, catálogo de ornamentación, y cuando arquitectos que quieren recuperar el pulso de la modernidad deciden que la mejor manera de volver a ser modernos es mirando la Alhambra con otros ojos, podemos decir que se cierra este capítulo, se cierra con otra versión del mito. No se trata de contraponer aquí la realidad al mito, se cierra con una nueva versión del mito, esta historia de 200 años que he tratado de resumir muy brevemente. Y eso es todo. Gracias por vuestra paciencia. Siempre ha sido así y por eso lo queremos tanto. Entonces, pues bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme a estar aquí. Y yo quisiera comenzar con una cuestión que no es habitual. Todos hemos dedicado libros publicados y demás. Yo quiero dedicar esta conferencia y quiero dedicársela a un extraordinario arquitecto y mejor persona que está en la mente de todos los que lo conocemos, claro, de todos los de la Alhambra, que tiene una relación estrechísima con esta casa y que ha pasado por muy malos momentos. Me refiero obviamente a Antonio Jiménez Torrecillas, arquitecto, como digo, muy ligado a esta casa, y espero que en su convalecencia
su terrible enfermedad, pues algo de esto le llegue y le reconforte ese amor que tiene por la Alhambra. Como esto se va a grabar, creo, o se está grabando, pues me gustaría que quedara esta constancia de cuánta falta nos hace Antonio a todos y yo creo que aquí también en la Alhambra y seguramente la directora compartirá este sentimiento. Bueno, pues voy a resumir en el brevísimo tiempo que tenemos, a resumir a uña de caballo 200 años. Voy a empezar en 1766 y voy a terminar en 1953. Son prácticamente 200 años en los que espero explicarme y contar de manera telegráfica hasta qué punto la visión de la arquitectura islámica, de la arquitectura de Al-Ándalus, de una arquitectura mitificada en la que no se hace distinción, en la que solo muy tardíamente se empieza a hacer distinción entre periodos, entre áreas geográficas, entre áreas culturales, pues hasta qué punto, decía, esta arquitectura islámica, la confrontación con esta arquitectura islámica ha sido una piedra de toque en un proceso lúcida que hay en la Universidad de Granada. Por tanto, con buen criterio, dejó de ser director de la Escuela de Arquitectura y ha dedicado su atención fundamentalmente al estudio de la arquitectura, puesto que él es catedrático de Historia de la Arquitectura de la Escuela de Arquitectura Técnica Superior de Granada. Y es una reconocida personalidad en su campo de trabajo, aunque mantengo con él una cierta divergencia, que nunca la he confesado, pero la confieso ahora, y es que es un hombre más pegado a las interpretaciones ideológicas, que la escuela granadina ha tenido tanto éxito, y no ha descendido más aún, por lo menos de lo que me hubiera gustado a mí, hacia los aspectos más materiales, que evidentemente son el pariente pobre de todos los trabajos, pero como gusto de decir a mis alumnos, el eje principal de la historia es los procesos de trabajo. Si me equivoco, que me corrija. Entonces, creo que vamos a disfrutar todos del conocimiento, de la profundidad y de la sinceridad de Juan Calatrava. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Pues para mí sí que es un honor que me presente Antonio Malpica. Como él ha dicho, somos amigos desde hace 40 años. Y bueno, y le agradezco mucho también esta presentación, que como siempre es él, que tiene su parte panegírica y también su zurriagazo, como Dios manda. Sí, Antonio. Vamos a recomenzar con la tercera sesión, Materialidades del mito de Al-Ándalus, que va a estar integrada por dos especialistas en el tema, el primero de los cuales es el profesor Juan Calatrava Escobar, que nos va a hablar del mito de Al-Ándalus en la construcción histórica de la arquitectura. Para mí es un honor poder darles la palabra. Nos conocemos desde hace muchos años, nos estimamos desde hace muchos años y en mi caso particular yo lo considero profesionalmente y personalmente por encima de todo. Creo que es una de las mentes más